Defender a la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera atender así. Pues es lo que dice Alberto Pérez Dayán. Ahora resulta que ellos tienen una legitimidad en la democracia mexicana. Quieren ponerse al mismo nivel que los representantes por quienes votamos en un proceso electoral y con el presidente, el Poder Ejecutivo, por quien también votamos en el proceso electoral. ¿Por qué? Porque está este tema de la reforma que va a presentar el presidente López Obrador, en donde pues él impulsa la votación también popular de los magistrados, ministros y de los jueces en el Poder Judicial de la Federación. Pero así es como él se justifica. Así él dice, no, nosotros no defendemos intereses privados, intereses extranjeros, no, nosotros defendemos al pueblo. Por eso es que tomamos estas decisiones para proteger la Constitución, cuando, insisto, varias de ellas ni siquiera están basadas en la Constitución, sino en chicanadas legales. Y quienes salieron a aplaudir, bueno, fue la derecha, que allí estuvo presente a través de las redes sociales. Salió este señor cínico Felipe Calderón. Qué buen discurso, dice, argumentación impecable, poderosa, más en el contexto de quien lo dice, ¿no? El ministro que invalidó la legislación inconstitucional de esta ley eléctrica, cuando a días de ese acto valiente, ¿no? Y a días de este acto valiente en el aniversario de la Constitución. Por cierto, dice que fue declarado inconstitucional cuando la misma Corte declaró esta ley constitucional. Esta es la gran chicanada, la gran contradicción en el Poder Judicial de la Federación. Ahora, ¿por qué este apoyo o por qué, cómo se dan estos vínculos de Alberto Pérez Dayán con estos grupos económicos, particularmente en el sector eléctrico? Esto lo escribió Miguel Ángel Velázquez en su columna La Jornada llamada Ciudad Perdida. Básicamente en este texto lo que se señala por parte del columnista es con la designación, cómo fue la designación de Alberto Pérez Dayán, donde inicialmente en 2011 este fue propuesto por el presidente López Obrador, pero solo obtuvo 4 de 114 votos en la sesión. Nadie lo apoyó y, ojo, nadie lo consideraba competente para ocupar el cargo de ministro. Sin embargo, al año siguiente se vino operación política más intensa y, sobre todo, dejándole ver a los senadores que Alberto Pérez Dayán era una propuesta no del presidente, sino de la propia Margarita Zavala. ¿Y por qué? Porque cuando Alberto Pérez Dayán era estudiante, estaba en la Universidad La Salle, y el profesor de Alberto Pérez Dayán, su profesor favorito, era Diego Zavala, el suegro de Felipe Calderón. Entonces, el compromiso de Calderón era con el suegro, con la familia de Margarita Zavala. Y por eso lo impulsó como ministro de la Corte, y el compromiso de Alberto Pérez Dayán es con la familia Calderón Zavala, que sabemos bien depende de estos intereses extranjeros en la generación de energía limpia que ha estado impulsando Felipe Calderón y que estas mismas empresas, sabemos, han estado impulsando al propio Felipe Calderón. Ahí está el vínculo, ahí está la razón detrás. Evidentemente esto no quedó sin respuesta. Hoy también la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, habló sobre la Constitución, sobre los cambios que se han hecho en la Constitución, porque dicen es que casi la Constitución no se puede tocar. No, sí se toca. Ustedes incluso en el modelo neoliberal la tocaron y ahora la cambiaron tanto, la echaron a perder tanto que tenemos que corregir esto. Y en eso es lo que está trabajando el humanismo mexicano del presidente López Obrador. Esto es lo que mencionó la secretaria de Gobernación. Pero igual de cierto es que hasta la Constitución llegó el avasallante neoliberalismo y se crearon en ella aparatos para proteger intereses privados sobre los públicos. Llegaron las privatizaciones, se instauró la mala idea de construir el bienestar desde arriba y con exclusiones. Se trastocó así el sentido social de la propia Constitución. Este es el retorno del pacto social que se aprobó en este teatro y que se convirtió en referente para el mundo. Las reformas que conocemos hoy
y que vamos a conocer esta tarde junto con las de los últimos 5 años son el camino de regreso al pacto social fundamentado desde el Pacto Federal. Un nuevo pacto social con la llegada del humanismo mexicano a la Constitución, la salvaguarda de los derechos sociales, educación, salud y salario, la solidaridad como principio colectivo, una idea más amplia del desarrollo y del bienestar social. Lo que los liberales de 1917 y de todas las épocas y desde todos los rincones de la patria han anhelado para nuestra Constitución. Elevar a rango constitucional la obligación del Estado de proteger a la población más vulnerable y devolverle el sentido al artículo 39. Todo poder público dimana del pueblo. El humanismo mexicano es el derecho a ser feliz, a tener oportunidades y construir de forma libre nuestro proyecto de vida, a la inclusión desde abajo y para todos, al reparto equitativo de los esfuerzos y los bienes sociales, a consolidar y sostener una economía próspera que fecunde una sociedad más justa. Y estará en la Constitución para blindarlo de toda amenaza de retroceder. Y estará en la Constitución para dejar en claro al mundo que en México el Estado es el garante de la protección de los derechos sociales. Y con eso darle un nuevo rumbo al país, sobre todo en estos aspectos tan importantes que en donde no se ha podido avanzar por culpa del Poder Judicial, por culpa de las chicanadas que han realizado los ministros, que hoy llegaron como pavos reales, porque les digo, Alberto Pérez Dayán, uno de los principales soldados que tiene Norma Piña en este cártel de la toga, llegó justamente a esto, a llevar este discurso duro, este discurso de que no se iban a echar para atrás, incluso también contraponiéndose, como lo vimos, a los otros dos poderes, pero en el marco de estas reformas constitucionales, a los legisladores. Por ejemplo, Pérez Dayán dijo que los ministros no son iguales a los diputados y a los senadores. Por eso, señaló, era necesario entender que la política el Poder Judicial está fuera de la política, porque el magistrado no va en ejercicio de sus funciones a representar a la opinión pública, no va a representar a nadie, no lleva el criterio del elector, lleva el suyo propio. Que es una gran contradicción, porque justamente él nos decía que él es también parte de un poder democrático. Bueno, se supone que en la democracia se tiene que hacer valer el poder del pueblo. De eso se trata, por eso incluso la palabra democracia. Pero ellos no quieren hacerlo y así lo tratan de justificar. Y por esto ponerse por encima de los legisladores que su responsabilidad es justamente modificar la Constitución. Ellos son los que escriben la Constitución, los legisladores, no son los del Poder Judicial de la Federación. Evidentemente también ahí con la presencia del Poder Legislativo, bueno, en el caso de la Cuarta Transformación, Ana Lilia Herrera, del Senado de la República, habló también sobre estos cambios que van a hacer en la Constitución, aunque le duela, escuchando al pueblo de México, la 4T va a impulsar estas modificaciones. Ni modo, Alberto Pérez Dayán. No olvidemos que durante 36 años el modelo neoliberal fue impuesto en México por una minoría oligarca y antidemocrática que impuso reformas a nuestra Constitución para privilegiar el saqueo de nuestra riqueza nacional. A la Constitución la despojaron de casi todos sus principios y espíritu originales. Todas esas modificaciones o reformas estructurales o reformas del Estado, como le llamaron, no fueron otra cosa que la entrega de nuestra soberanía alimentaria, energética, económica. Los derechos fueron convertidos en negocios y la democracia fue una simulación que impuso aliados e incondicionales a los poderes fácticos, pero ajenos totalmente a los intereses populares. Esta legislatura,
que en su diversidad concluye este año sus funciones legislativas, detuvo el deterioro y desmantelamiento del Estado mexicano. Hemos dado nuevos bríos a los mecanismos de convivencia política, al funcionamiento de una verdadera división de poderes y a la institucionalización de nuevos derechos, asumiendo plenamente aquellos que comienzan a reconocerse en el plano global y de derechos humanos. Pues aunque le duela también a Alberto Pérez Dayán, los legisladores son los que tienen la atribución de cambiar la Constitución y cambiar las leyes secundarias. Aunque ellos la traten de defender y justificarse con ello, que supuestamente están defendiendo al pueblo, cuidando, dicen ellos, la Constitución, ellos en lo personal, lo sabemos, ni siquiera la respetan en el Poder Judicial de la Federación. Pero además de los discursos están los hechos. Por ejemplo, el día de hoy se da una manifestación importante de personas, sindicatos al frente de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque esta Suprema Corte no ha querido respetar la representación ciudadana, la representación que está en la Cámara de Diputados y el Senado. Y con chicanadas y con argumentos baratos, también incluso defendiéndose, el día de hoy te echan todas estas leyes para atrás, incluso apoyando también pues al presidente Obrador. Esto es lo que pues gritaban el día de hoy frente a la Corte. Es un honor estar con nosotros. 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 Y ahí estaban, la gran mayoría son sindicalizados, electricistas y telefonistas que se manifestaron el día de hoy frente a las puertas de la Corte, puertas que por cierto muy difícil se abren también para atender al pueblo de México. Esto previo a la presentación de las reformas del presidente López Obrador, externaron su apoyo a la nacionalización de la energía eléctrica y condenaron el voto de los ministros que echaron para atrás esta ley, no cortesía de Alberto Pérez Dayán, y reiteraron que están en contra de la privatización y recalcaron que van a respaldar las reformas constitucionales que presentará el presidente. Fue también parte de lo que se registró el día de hoy mientras Alberto Pérez Dayán sale a presumir que ellos son un poder democrático. Ahí está la democracia manifestándose en contra de las decisiones del Poder Judicial de la Federación. Es decir, por más mentiras y por más política que quieran hacer los ministros, aunque digan que no están en la política, la realidad en las calles, la realidad del país ya es otra. Y poco a poco está empezando a desbordarse al interior del Poder Judicial de la Federación. Bueno, yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos a la próxima con mucha más información.